Buenos días, bienvenidas a este espacio de aprendizaje. En esta oportunidad trataremos sobre las características de los seres vivos. Este aprendizaje te será útil porque aprenderás a explicar cuáles son las características de los seres vivos. Justificarás que todos los seres vivos están formados por una o más células y que poseen niveles de organización. Asimismo, comprenderás el origen de la vida en la Tierra y las teorías que la explican. Cuando hablamos de seres vivos, nos referimos a un organismo de alta complejidad que nace, crece, alcanza la capacidad para reproducirse y muere. Estos organismos están formados por una gran cantidad de átomos que constituyen a su vez moléculas hasta lograr un sistema y está en constante relación con el entorno. Existen animales sin los que no podríamos sobrevivir. Estos son, según los expertos, algunos de los animales indispensables para la supervivencia de la vida en la Tierra. ¿A qué animales nos estamos refiriendo? A las abejas. Estos insectos, además de proporcionarnos la miel, son los polinizadores más importantes del planeta, por delante de los pájaros y murciélagos. Una cuarta parte de las especies vegetales que florecen dependen de las abejas, ya que gracias a la polinización hace posible la producción de semillas y frutos. Recordamos. ¿Sabemos qué es un ser vivo? Un ser vivo es todo organismo compuesto al menos por una célula. Es decir, aquellos organismos unicelulares que están en todas partes de nuestro ambiente y son microscópicos, mientras que otros pueden tener más de una célula. Son los pluricelulares, que cumplen con funciones esenciales como la alimentación. Por ejemplo, una planta es autótrofa. ¿Por qué es autótrofa? Porque fabrica su propio alimento con los elementos necesarios que necesita, como agua, luz, anhídrido carbónico. Y los animales son heterótrofos, es decir, necesitan del consumo de otros seres vivos. Y el hombre es omnívoro, es decir, es capaz de comer carne o alimentos vegetales. El propósito de la sesión es explicar que los bioelementos que conforman la célula le permiten cumplir funciones de nutrición, de relación y reproducción para su propia supervivencia y organización de los seres vivos. El producto que se logrará en esta sesión es elaborar una infografía de la constitución de los seres vivos. Elaborar un texto descriptivo
de las características comunes de los seres vivos y teorías sobre el origen de la vida. Con la finalidad de comprender qué es un ser vivo, cuáles son las características comunes de los seres vivos, cuáles son las teorías sobre el origen de la vida, les comparto información importante para comprender las interrogantes planteadas. En estas imágenes observamos los seres vivos que conforman nuestro planeta, entre ellos los animales, las plantas y el ser humano. Pero, ¿qué es un ser vivo? Son aquellos organismos complejos que están formados por una célula, como por ejemplo las algas, los protozoos, hongos o bacterias. Estos organismos son unicelulares, se encuentran en diversos medios y son microscópicos. Y también hay otros organismos formados por muchas células. Y sus células se llaman eucariotas. ¿Por qué se llaman eucariotas? Porque estas células tienen su núcleo definido. Y las células eucariotas tienen los animales, las plantas y el ser humano. Además, un ser está formado por elementos esenciales a estos porque nos dan la vida. ¿Cuáles son? Son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Son 4 elementos básicos que están presentes en el 95% de biomoléculas. ¿Qué elementos forman los carbonos? El oxígeno, el carbono y el hidrógeno. También tenemos las proteínas, que por ejemplo forman, cuando se unen, el oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. 4 elementos básicos que forman las proteínas. Otra biomolécula importante, los lípidos, ácidos nucleicos y vitaminas. ¿Cuáles son las características comunes de los seres vivos? Tenemos la organización compleja y orden celular. Lo explicamos en esta imagen. ¿Cómo están organizados los seres vivos? Desde el nivel básico, el nivel inferior, hasta el nivel más complejo, el nivel superior, que es la biosfera. El nivel básico es la célula, pero antes de la célula encontramos los átomos. Los átomos que conforman a los seres vivos, como mencionamos anteriormente, los que se encuentran más abundantes tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Luego tenemos la unión de átomos, en este caso, H2O. También tenemos los organelos celulares. Los organelos celulares son estructuras sencillas que se encuentran dentro de la célula. Son más pequeñas, en este caso tenemos las mitocondrias. Entonces la célula es el nivel básico, es la base de la vida. Cuando se unen varias células, es decir, un conjunto de células, ya vienen a formar un tejido. El conjunto de tejidos que se unen para formar un órgano. Por ejemplo, acá tenemos un hueso.
está formado entonces por un conjunto de tejidos que cumplen funciones especiales cada tejido. Cuando se unen un conjunto de órganos, forman un sistema. Por ejemplo, tenemos el sistema óseo. También tenemos otros sistemas, como por ejemplo el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema urinario, el sistema nervioso y otros sistemas que cuando se integran ya van a formar un organismo, un individuo, un organismo. Tenemos este animalito que no puede vivir solo, sino agrupado. Cuando se juntan varios organismos, ya formarán una población. Esta población necesita relacionarse con otras especies. Por lo tanto, el conjunto de poblaciones van a formar una comunidad. La comunidad entonces estarán formando por varias poblaciones, como tenemos acá en la imagen. Una población de pescados, de aves, de especies de plantas y de animales. Entonces la comunidad, el conjunto de comunidades ya van a formar un ecosistema. Cuando hablamos de ecosistema ya estamos hablando de todos los seres vivos que existen en este ecosistema y además los factores abióticos. ¿Cuáles son los factores abióticos? Como las rocas, el suelo, el agua, el aire, el sol. Cuando se unen varios ecosistemas van a formar un bioma. Y a su vez el bioma ya el último nivel de organización biológica que es la biosfera. Entonces, esta es la organización compleja y el orden celular de los seres vivos. Otra característica importante es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es el que transforma la energía que contienen los alimentos que ingerimos en el combustible que necesitamos para todo lo que hacemos, desde movernos hasta pensar o crecer. El metabolismo se compone de dos fases. Una es el anabolismo, que es el proceso por el cual las sustancias más simples se convierten en otras más complejas. Ejemplo, la síntesis de carbohidratos, de lípidos, proteínas. Y otra fase importante es el catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Es el proceso que transforma sustancias o degrada sustancias complejas a sustancias simples. Por ejemplo, en la digestión, los alimentos que consumimos se degradan en compuestos sencillos, como por ejemplo la glucosa, que se encuentra en la sangre y que debe estar en factores determinantes de porcentaje para ser utilizado como energía básica para realizar las actividades diarias. Entonces, en la imagen que observamos, vemos que el metabolismo se compone de dos fases, el catabolismo y el anabolismo. Catabolismo es degradación y anabolismo es formación o síntesis. Otra característica, tenemos la irritabilidad y coordinación. ¿Qué es la irritabilidad? Es la respuesta
o reacción de los seres vivos a estímulos de sus ambientes, interno o externo. Tenemos una reacción que se observa en esta imagen, es un estímulo externo. Frente a esta situación, lo que hacemos en una forma rápida, quitar la mano. ¿Por qué? Te puedes asustar o porque te puede ocasionar dolor. ¿Y qué es la coordinación? Es la regulación interna de un organismo frente a un estímulo externo. Otra característica número 4, tenemos el crecimiento, desarrollo y muerte. ¿Cómo es el crecimiento en los seres vivos? Tenemos en esta imagen el crecimiento y desarrollo de un animal, de un ser humano y de una planta. El crecimiento es cuando los seres vivos aumentan progresivamente de tamaño hasta alcanzar los límites característicos de su especie, gracias a la utilización de nutrientes adquiridos en sus alimentos. Hay algunos seres vivos que llevan a cabo la metamorfosis en el desarrollo, como por ejemplo la mariposa. ¿Qué es la metamorfosis? Es la transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico. ¿Cómo es este proceso? Por ejemplo, en la metamorfosis de la mariposa. Tenemos como primera etapa los huevos, o acá hay un solo huevo. Este huevo, después de un periodo corto, se va a transformar o pasa a una segunda etapa, que es la oruga. Luego, una tercera etapa se convierte en pupa o crisálida. Cuando está en este estado o en esta etapa, se envuelve y se coloca en el en vez de la hoja. Luego pasa ya a una etapa donde surge la mariposa en su estado adulto. Entonces ha pasado por una serie de transformaciones. Esto es la metamorfosis. La capacidad de desplazamiento. Tanto plantas como animales se mueven. Las plantas haciendo fototropismo y geotropismo. Y los animales para buscar sus alimentos. ¿Qué es el fototropismo? Es la respuesta de las plantas hacia la luz. Como observamos en la imagen, es una plantita, entonces colocada en una habitación busca la luz que ingresa por la ventana. Busca la dirección de la luz. Esto se llama fototropismo. Y el geotropismo es la tendencia en el crecimiento de las plantas hacia un estímulo gravitacional, es decir, hacia el centro de la Tierra, como sucede en las raíces. Entonces, las raíces buscan la dirección de la Tierra, por eso se dice que tiene geotropismo, es decir, geo significa tierra y tropismo movimiento. Entonces, las raíces se mueven buscándola hacia el centro de la Tierra. Y el tallo tiene fototropismo porque busca la dirección de la luz.
La reproducción. ¿Qué es la reproducción? Es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos forman nuevos individuos semejantes a ellos, que además de continuar su especie, reemplazan a los que van desapareciendo. Tenemos la reproducción sexual. En la reproducción sexual es la que se produce con la participación de gametos. El gameto femenino, que es el óvulo, y el gameto masculino, que es el espermatozoide. Y que al unirse mediante la fecundación, originan un huevo o cigote, dando origen a un nuevo individuo. También la reproducción sexual tenemos en las plantas. ¿Cuál es el gameto masculino en las plantas? Tenemos el polen. El polen se encuentra dentro de la antera, que se encuentra en el estambre, que es el órgano masculino de la flor. Y el gameto femenino, tenemos el óvulo, que se encuentra en el órgano femenino de la flor, que es el ovario. Cuando se unen estos dos gametos, óvulo y polen, van a formar el fruto o la semilla, que va a dar origen a una nueva planta. Entonces, la reproducción sexual, tanto en animales como en plantas. Y otra forma de reproducción es la reproducción asexual. Es la que se lleva a cabo sin la participación de gametos. Es la que emplean los organismos menos evolucionados, como hay algunas plantas como las bacterias o los protozoarios. Como observamos en la imagen, tenemos la papa, que tiene también reproducción asexual. Estos son los tubérculos, que son tallos modificados y engrosados en los que se acumulan los nutrientes de reserva. De ellos brotan yemas, que son estos pequeños huequitos que tiene la papa, se llaman yemas, que dan lugar a nuevas plantas, ¿no? Como se observa en la imagen. Entonces, hay algunas plantas que también tienen reproducción asexual. Y las bacterias. Tenemos una bacteria que cuando esta bacteria, esta célula, ha alcanzado su estado adulto, se duplica el ADN. Al duplicarse el ADN, enseguida se hace la división del citoplasma. Entonces, formándose acá la citocinesis y originando dos células hijas. Entonces, la reproducción sexual en las bacterias se lleva a cabo por bipartición. ¿Cuáles son las teorías sobre el origen de la vida? Tenemos dos teorías importantes. Una de ellas es la teoría de la generación espontánea. Fue el nombre que recibió la creencia de que ciertas formas de vida, animal y vegetal, surgían de manera automática, espontánea, a partir de la materia orgánica, la materia inorgánica o alguna combinación de ambas. Esta teoría duró por muchos años, pero esta teoría de generación espontánea se refutó a través de este experimento.
Este es el experimento de Redi, por un médico italiano, quien dudaba de que los insectos pudieran surgir espontáneamente de la putrefacción. Para comprobarlo, ubicó 3 trozos de carne en 3 envases distintos. Uno de ellos estaba abierto y los otros 2 sellados con gasas que permitieran el ingreso del aire al frasco, pero no a las moscas adultas. Al pasar el tiempo, hubo gusanos en la carne expuesta, es decir, en el frasco que estaba destapado, y no en los que estaban sellados, aunque se hallaron huevos de mosca sobre la gasa. Con este experimento, Redi comprobó que las larvas habían crecido a partir de huevos puestos por las moscas, quedando así esta teoría de generación espontánea ya descartada. Tenemos una segunda teoría, que es la teoría de Oparin sobre el origen de la vida. Esta teoría, conocida también como la teoría del caldo primitivo, lo explica de la siguiente manera. Según Oparin, en la que sugería que recién formada la Tierra y cuando todavía no había aparecido los primeros organismos, en la Tierra la atmósfera era muy diferente a la actual. Esta atmósfera primitiva carecía de oxígeno libre, pero sí había sustancias como el hidrógeno, el metano, el amoníaco y agua. Estas sustancias, por acción de la energía del sol, por la acción del calor de los volcanes, formaron sustancias orgánicas. Estas sustancias orgánicas se almacenaron en las profundidades del océano y formaron estructuras orgánicas similares a las células, de las cuales ya se dice que evolucionaron los seres vivos. Entonces, esta es la teoría acertada para la formación de la vida. Bien, gracias a quienes ven este video.